Bueno, muy buenas tardes, queridos alumnos de la clase de Psicología Dinámica. Voy a hacer esta clase de esta manera por si acaso tengamos algún inconveniente en nuestra clase número 6, creo que es, o número 7 de Psicología Dinámica. Vamos a estudiar el día de hoy las tesis de Melanie Klein, los conceptos de pues todo lo que es la teoría objetales, ¿sí? Las teorías objetales de Melanie Klein, junto con la tendencia filosófica de Hegel, sobre todo la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces la intención de esta clase es ir por ambas líneas de ese conocimiento y pues aportar para nuestra formación como psicólogos. Voy a compartir con ustedes pantalla para esta clase. Permítame compartir. Ok. Creo que aquí estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales de lo que son las teorías objetales de Melanie Klein. Ok. Ta, ta, ta. Bien, creo que ahí estoy ya de una manera eh, más amplia de lo que es esta presentación. Bueno, vamos a entrar en detalle. Vamos a explorar la mente de una línea psicoanalítica que aporta a la psicología dinámica, que es la kleiniana o la de Melanie Klein. Y quiero también abordar esta clase junto, o pues ustedes sabrán que no podemos eh, sacar de contexto nuestras formaciones desde las raíces filosóficas que alimentan estas tesis. Y aunque propiamente Klein no pensaba en Hegel, sí hay una unidad en dichos pensamientos, en dichas estructuras de ambas teorías que vamos a estudiar. Entonces, ¿cuál es la intención de esta clase? Es, número uno, abordar los pilares fundamentales del pensamiento de la psiquis y la autoconciencia, sobre todo fundamentado por la tesis de Melanie Klein. En esa tesis que recoge del psicoanálisis de Freud, recordemos que podemos ver como líneas que se acercan a Freud y otros que se alejan de Freud. Por ejemplo, teóricos que se alejan de Freud, uno está Carl Gustav Jung, y una de las que se acerca o desarrolla más a profundidad las tesis de psicoanálisis de Freud es Melanie Klein. Entonces, esa es la intención de esta clase. Vamos primeramente, permítanme dar grandes rasgos de quién era Melanie Klein. Melanie Klein, una psicoanalista, ella nace en Viena y pues posteriormente se muda a Inglaterra. Fue la primera en analizar directamente a los niños pequeños por medio de juegos, de técnicas innovadoras para acceder a su mundo interno. Hizo su trabajo, sentó las bases en la escuela kleiniana del psicoanálisis. Y quiero tomar en cuenta o rescatar y pues manifestar que Klein toma del psicoanálisis sobre todo eso que hablaba Freud de las etapas. Yo creo que ustedes ya lo estudiaron, en desarrollo, etapa oral, anal, etapa fálica, etapa genital, en la que pues él va a dividir la infancia en esas etapas de evolución o desarrollo de la sexualidad.
Klein no le va a dar esa característica evolutiva. Ella va a hablar más de posición. ¿Y por qué quieren que hablar este tema de posición? Porque la posición, a diferencia de las etapas de Freud, que va como desarrollándose, para Klein tiene una visión un tanto diferente en este sentido, porque para ella las posiciones pueden ser tanto de desarrollo o como de retroceso, o de avanzada o de disminución. Y es que para ella el proceso del desarrollo humano en las primeras etapas, en las etapas infantiles, es fundamental, porque estas van a depender la estructura de la identidad, del self, del individuo en su etapa más adulta, en su contexto más adulto. Porque, dicho sea de paso, es importante saber que cada etapa para Melanie Klein va a hablar de conflictos, va a hablar de crisis, que puede ayudar a la estructura del sujeto que se está desarrollando, tanto en su equilibrio como en su desequilibrio. Entonces, ella toma de esas tesis de Freud, las cambia o le da otro nuevo contexto. En vez de etapas, las llama posiciones, que posteriormente vamos a ir estudiando. Para grandes rasgos vamos a ver que Klein es una psicoanalista, pues funda la escuela kleiniana, o la teoría, la línea kleiniana, que hoy por hoy es uno de los fundamentos para saber cómo se ha estructurado la identidad, ¿sí?, el yo del sujeto intrauterino y posparto, y así posteriormente en su desarrollo humano. Entonces, para Klein, fundamental en la tesis de la teoría objetal, ya hablando propiamente de la teoría, Klein le da un realce, una validez, un fundamento en el origen del psiquis, sobre todo en etapa intrauterina. La etapa intrauterina, para la teoría objetal, nos va a hablar de un lugar placentero, un sitio donde esa psiquis se está estructurando de una manera adecuada, en un contexto armónico, acogedor, amable, amoroso, seguro, en la que el infante, el niño, usted y yo nos hemos desarrollado en esta zona donde no teníamos mayor inquietud. Sin embargo, ese estudio también va a arrojar o va a identificar, recordemos que el psicoanálisis va a fundamentarse de este proceso de la inconsciencia, la búsqueda de la inconsciencia, y todo este desarrollo no es consciente del infante, pues no es así, sino de ese desarrollo inconsciente, de esas fantasías tempranas. Por ejemplo, en la vida intrauterina, Klein va a decir que postuló que la vida psíquica comienza antes del nacimiento, antes de la experiencia extrauterina, o la vida fuera del vientre materno. Entonces, internamente ya hay fantasías primitivas dominadas por las experiencias intrauterinas. Ese mundo biológico, ese entorno de tranquilidad también va a despertar ciertos inicios, ciertos génesis de las insatisfacciones que puede provocarnos la vida extrauterina, o los mismos cambios hormonales, los mismos cambios biológicos que acontece la madre en su etapa de embarazo, está directamente provocando en la inconsciencia del infante ese sentir de inseguridad intrauterina. Hay una ansiedad primitiva. Hay una ansiedad primitiva y fantasías tempranas. ¿Cuáles son las fantasías tempranas? Las fantasías tempranas de seguridad, de cobijo, de entorno acogedor, de seguridad, un poco de lo que desconocíamos en esta etapa era de las crisis, los dramas, los cambios, si quiere nombrarlo de esa manera,
que produce la vida humana, que produce la experiencia, más que la vida, la experiencia humana. Recordemos que la experiencia humana se enfatiza en cambios dramáticos, circunstanciales, evolutivos, que todos pasamos para alcanzar nuestra propia identidad, para alcanzar nuestra propia personalidad que se forja y se forma en las primeras etapas de la vida. Pero a grandes rasgos, la tesis de la teoría habla que el niño vive como un cierto nirvana internamente del vientre, intrauterino, o sea, vivimos con armonicidad, con pues un ambiente seguro donde pues la madre es la que nos da todos nuestros nutrientes, nuestra alimentación, nuestra biología, y vamos creando ese lazo simbiótico entre el infante y su madre, entre el niño y su madre. Hay ese aspecto de conciencia. Entonces, la teoría objetal de Melanie Klein parte del primer suceso dramático que rompe ese esquema, rompe esa seguridad inconsciente que teníamos en nuestra primera etapa de la concepción hasta el nacimiento, que viene siendo el parto. Es la primera defensa psíquica y empieza a manifestarse, es el primer inicio de los mecanismos de defensa, es el inicio. Recordemos que la inconsciencia que promueve la conciencia empieza intrauterina, pero el primer drama pues fuerte que se manifiesta en nuestra vida es precisamente el parto. Klein consideró el parto como el primer gran trauma psíquico que pasamos cada uno de nosotros. La sensación de presión, expulsión y separación genera una ansiedad intensa y activa las fantasías primitivas de aniquilación o persecución. ¿Y aquí quiere decir que fantasías de aniquilación o persecución? Donde aparece la sensación de amenaza, de esto desde la inconsciencia. Ojo, estamos hablando de todos los fenómenos, la fenomenología que aparece en la inconsciencia, de amenaza, de inseguridades, de pues alteración al bienestar, de probable exterminio de la vida, de también una defensa inconsciente del infante para seguir viviendo. Entonces es el primer proceso angustioso. Para manejar esta angustia el bebé desarrolla defensas psíquicas tempranas como la escisión. ¿Sí? Es un primer mecanismo de defensa que Melanie Klein le dio, que va a abordar este tema, esta terminología, escisión. ¿Qué es la escisión? Un mecanismo de defensa inconsciente, maniqueísta, que identifica que los objetos se dividen o los sucesos o las personas se dividen en buenas y malas. O sea que no hay una integración de lo bueno y lo malo como es parte del humano. Hay una, y digo maniqueísta, entendiendo esa filosofía temprana o antigua de que el hombre es bueno y malo a la vez. Hay una identificación de que una separación de todo bueno o malo, esa es escisión. Inconscientemente hay una identificación de que los sucesos, las personas o los acontecimientos se dividen en buenos o malos. Y la proyección, que es atribuir sentimientos internos a objetos internos. O sea, que la insatisfacción de estos sucesos en el inconsciente, por ejemplo del parto, parten o nacen de personas externas a nuestra vida o objetos externos a nuestra vida. De hecho, el proceso del canal del nacimiento, el canal del nacimiento, el paso por el útero, es un paso de la inconsciencia, o sea, un paso de la inconsciencia a la conciencia. Es un paso fenomenológico, es un paso, podemos decirlo, de una manera trascendente que hace que nuestra identidad se va a empezar a desarrollar. Así que toda alteración dramática, circunstancial, de salud que va a pasar la madre con ese niño en este proceso pudiese contribuir a beneficios o beneficiosamente o de una manera
no positiva para el desarrollo de el yo de ese infante que está naciendo. Cada uno de nosotros en nuestra inconsciencia está el momento del nacimiento como proyecto, como potencia para lo que es nuestra identificación de nuestra inconsciencia o de nuestro yo. Esto es muy interesante tomarlo en cuenta porque la teoría de Melanie Klein habla de que el estadio, los pasos, los dramas de la vida empiezan a partir de ese momento del parto. ¿Cuál es el primer drama del sujeto? El parto, la salida de la vida y del intrauterina a la vida exterior. Y toda esa armoniosidad el paso seguro va a alimentar, a contribuir a que esa inconsciencia se desarrolle de una manera positiva o que esa identidad del sujeto se desarrolle positivamente en los procesos de la vida y su desarrollo y su identidad. Luego lo vamos a ver, por ejemplo, lo hablamos con el self, la identidad de ese sujeto en su etapa más adulta. A mí me parece mucho que las teorías de Klein tienen muchos asuntos inconscientes, metafísicos, que es importante identificarlo. Es por eso que vamos a hacer un paralelismo con la mente de Hegel. Porque ciertamente Hegel, que fue un filósofo, perdón, de muchos siglos atrás, estudioso de la fenomenología, en un libro que hablaba de la fenomenología del espíritu, habla sobre un asunto de la dialéctica del amo y el esclavo, que es lo que vamos a ver y hacer como esa unidad con la tesis de Klein. La fenomenología del espíritu de Hegel describe cómo la autoconciencia, porque ¿qué nos da la autoconciencia? ¿Qué nos ayuda a identificar posteriormente el self? Pues las confrontaciones, eso lo hablábamos la clase anterior. Los conflictos nos ayudan a acercarnos de quiénes somos o intentar acercarnos de quiénes somos. Describe cómo la autoconciencia emerge a través del reconocimiento del otro. Y es que ciertamente aquí hay un asunto de fondo muy ilustrativo que hay que saber. ¿Quién ayuda y contribuye a la identidad de una persona? El otro. El otro. ¿Qué es el otro? Los que les rodean. En este caso, el primario objeto que transmite la facultad identitaria de un sujeto es sus padres. Sus padres. O sea, quienes contribuyen a que se vaya formando la identidad del sujeto son sus padres. Entonces, la autoconciencia hegeliana o la autoconciencia de Hegel para entender esta dialéctica que ustedes ya posteriormente sé que van a encontrarle un sentido con la tesis de Klein, es que el reconocimiento del otro es un asunto de confrontación inconsciente, porque la lucha dual que se da continuamente y constantemente en la vida es de una conciencia imponiéndose en la otra. A ver si me logro explicar. A partir del parto, empezamos empezamos a conflictuar o a crear polémicas o conflictos en lo que es mi identidad con la otra persona. Y esto va a pasar durante el resto de nuestra vida hasta el día que dejemos de existir. Porque ¿qué es la vida o qué es el proceso de la vida? Entre otras cosas, es la manifestación de su identidad en los demás. Esto es en la familia, luego en la escuela y posteriormente en el trabajo. Entonces Hegel plantea algo muy interesante que Klein lo va a recoger en su tesis, no hablando de Hegel, pero sí en su tesis está muy clara esta teoría de Hegel. Plantea un conflicto entre dos conciencias donde una se convierte en amo y la otra se convierte en esclavo. Y es que ciertamente cuando uno está en la vida,
el conflicto de identidad de una conciencia sobre otra es quién se hace más, qué conciencia se hace más posicionada que la otra. Este asunto es muy interesante. Y no viemos esta relación con la teoría de Melanie Klein. Porque a partir del parto, una de las grandes dificultades ontológicas, problemáticas del sujeto, ontológicamente hablando, es que su característica y su identidad empieza a manifestarse versus las demás. Y ese versus va a hacer que uno quiera tener mayor posicionamiento versus otros posicionamientos. Una identidad va a querer dominar a otras identidades. Pero ¿dónde nace este conflicto que se está viendo en la vida laboral? Pensemos en un contexto laboral. Para poder usted ser reclutado en un lugar de trabajo, tiene que manifestar su identidad a fuego y sangre. A fuego y sangre. Manifestar que usted tiene las habilidades y los méritos mejores que otros candidatos dentro de un proceso laboral para que sea seleccionado. Y posterior, el conflicto dentro del trabajo para que su posicionamiento quede más, su identidad quede más posicionada en esa área de trabajo. O sea, es un conflicto entre la identidad versus otras identidades. Pero ¿dónde está el génesis de ese conflicto identitario? Pues precisamente en el conflicto de la identidad de la madre con la identidad del hijo. Entonces, si recogemos un poco la tesis, la dialéctica del ama y el esclavo de Hegel, vamos a ver que precisamente la identidad del niño, del infante, es gracias a la identidad de la madre. Y empieza a ver un amo, que es la madre que desea que todo esto del inconsciente, ojo que lo que estoy hablando no es un tema consciente, porque la madre ama, quiere en esas relaciones pues equilibradas, desarrolla, pero también ella promueve, motiva, cuida, ¿sí? Impone su identidad a la del niño, y el niño va creando su identidad en función de la madre. De aquí nacen muchas tesis posteriores de los desequilibrios que va a tener las madres, van a ser transmitidos a los hijos, y ojo que los padres también en su equilibrio van a ser transmitidos, o desequilibrio van a ser transmitidos a sus infantes. Pero esa lucha de movimiento, de identidad, de inconsciencia, va a estar en ese proceso de búsqueda de quiénes son. Es la lucha, no es meramente externa, es una dialéctica, ya que ambas conciencias avanzan en su autoconciencia a través de su interacción y dependencia mutua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Hegel acá? Que el amo es amo porque tiene a alguien que lo obedece. La maternidad es maternidad porque tiene a alguien que dio vida y lo está co-creando, le está dando identidad. Y hay un simbolismo de dependencia materna hacia el infante y viceversa. El esclavo, en este sentido, es el que se somete a las características, a las identidades, a la supremacía de la otra persona, porque dentro de su vida inconsciente, de su pensamiento inconsciente, hay un temor de pérdida de vida. Miren qué interesante lo que plantea Hegel. Hegel va a decir que en este caso el esclavo es esclavo porque sabe que si no es dependiente de eso que le da identidad, va a morir. Hegel lo lleva desde el plano psicológico al plano social, al plano político, al plano antropológico. En todos los planos lo está viendo, lo ve. A ver, Klein en su tesis ayuda a saber de que, el niño no es que esté consciente que va a morir,
pero sí sabe que si inconscientemente, la inconsciencia se está creando en función de la dependencia de la madre, porque sabe, esa inconsciencia está descubriendo que es la que le da la garantía, le da la ayuda, le da el marco simbólico, le da el arquetipo referencial para poder vivir esta vida de traumas, de conflictos, de crisis, porque ha pasado por la primera crisis, que es la vida, el paso de la vida intrauterina, o sea, el parto, el parto. Al pasar por el parto, ¿de quién se tiene que fiar la inconsciencia? De su madre. Pero esa autoconciencia, en el proceso evolutivo de los seres humanos, vamos a entrar en conflicto con precisamente si realmente uno quiere ser esclavo continuamente de ese amo. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en la adolescencia, porque ¿qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué es el proceso adolescéntrico? No es más que el desafío de los patrones referenciales que hemos utilizado en nuestras etapas primarias. Es la rebelión con las estructuras iniciales que nos contribuyeron a nuestra identidad y a nuestra esencia, a nuestra inconsciencia, y a partir de ahora empieza una búsqueda en la etapa adolescencia, una búsqueda particular, singular del sujeto para la búsqueda de esa propia identidad, que va a entrar en otros conflictos, porque se aleja de ese patrón referencial primario y posterior va probablemente a adquirir otros patrones referenciales que lo ideal es que vaya deshaciendo o desechando en el transcurso de su desarrollo y su historia. Esto se ve en muchos planos, no solamente en el plano psicológico. Este plano psicológico se lleva al plano de pareja, de romance, de matrimonio, de familia. Se lleva también al plano laboral, se lleva también al plano social, porque un pueblo necesita de el gobierno y del Estado, y el Estado necesita ser Estado precisamente por el reconocimiento del pueblo. Esto es muy interesante lo que plantea Hegel. Entonces, el encuentro de conciencia son dos sujetos. Esto es lo que estoy intentando explicar. Dos conciencias buscan afirmarse como dueñas de sí mismas, necesitando un reconocimiento del otro. A ver, no es que el infante y el niño sepa quién es, no. Pero en la inconsciencia es la que está promoviendo esa búsqueda incesante de esa interdependencia posterior que va a adquirir en su etapa adulta. ¿Y por qué tiene que ver este tránsito de desarrollo entre amo y esclavo utilizando la teoría hegeliana? Es que en tanto posteriormente se reconcilie con esas etapas de cambio que ha tenido en el proceso evolutivo de ese reconocimiento de subordinación, va a adquirir una característica propia, un reconocimiento propio, una identidad propia. Al tener tantos dilemas y traumas y no aceptaciones en estos pasos de la vida primaria, pues posteriormente vamos a tener desequilibrios o inestabilidades en nuestro self real, en nuestra etapa ya adulta, en nuestra etapa más en teoría interdependiente. Entonces la necesidad de reconocimiento, ¿qué pasa? Inmediatamente, inconscientemente, al nacer, tenemos un conflicto de una necesidad de reconocimiento, que me reconozca el otro. Cuando uno necesita de ser reconocido, pero este reconocimiento solo tiene valor si proviene de una conciencia igualmente libre. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que, ¿quién da el reconocimiento? Un reconocimiento lo da una persona que no está sesgada por sus propias emociones y situaciones personales, sino que puede ver las atribuciones y los valores, los méritos que tiene el sujeto por su característica propia. A ver, esa madre que ayuda y contribuye al desarrollo del sujeto y esos padres, no solamente la madre, esos padres que ayudan y contribuyen a la relación de que ese sujeto vaya encontrándose a sí mismo en este proceso del desarrollo humano y el constructo de esas etapas primarias, y que esto posteriormente puede hacer de un hombre y una mujer lo más reconciliados con su identidad. Claro, ahí está claro. Esto es la lucha del reconocimiento,
Para Klein, tanto como para Hegel, hay una lucha de reconocimiento que empezamos con nuestras etapas primarias. Las dos conciencias entran en conflicto, cada una busca imponer sobre la otra, estando dispuesto a arriesgar su propia vida para lograr el reconocimiento como amo. En este caso, claro, la madre pues quiere arriesgar. Cuando escuchamos a la madre que dice, es que mi vida es de mi hijo, mi vida le entrego a mi hijo, claro, está haciendo un reconocimiento aparentemente correcto, que está bien, es así, una madre da la vida por sus hijos, pero también hay una característica inconsciente de dominio, porque quien debe dominar y dar la vida es precisamente la madre. No solamente es un acto o una manifestación de bondad, sino es también una manifestación de poder. Cuando escuchamos esas frases, por ejemplo. Esta confrontación es esencial para el desarrollo de la autoconciencia, claro, porque del otro lado dirá, bueno, ¿quién es la que debiese dar la vida por parte de esta relación dual? Pues la madre. Y hay un vínculo muy estrecho entre la maternidad y la inconsciencia que se está desarrollando en el sujeto. Hay un vínculo fuerte, materno, madre. La palabra madre quiere decir maternidad, matriz, o sea, la final es que da vida. Y no entendamos la vida solamente biológica, sino la vida cognitiva, psicológica, anímica, metafísica, espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Y esa concepción que vamos a tener de la vida va a estar influida por la manera en que nuestras madres han influido en nuestra vida inconsciente, ¿no? Eso que es el animus, el ánima y el animus, el ánima en la mujer y el animus en la dama. Utilizando explicaciones de Jung. Ok. La formación de la relación amo-esclavo. Una conciencia se somete para salvar su vida. Claro, el niño inconscientemente, nosotros nos sometemos en el proceso de la evolución y del desarrollo cognitivo porque sabemos que de esta manera, digo sabemos, pero no está bien dicho sabemos, sino es que inconscientemente vamos a descubrir que es la manera de perpetuar nuestra existencia, nuestra vida, al someternos, al saber que existe una relación entre una madre y un hijo, y el hijo se somete porque la inconsciencia está creando el pensamiento de que esta manera va a sobrevivir, está manteniéndose en vida, convirtiéndose pues de una manera, y entiéndanme por favor que no es un tema concreto como amo, esclavo, que uno pues dirige y el otro obedece. Es un posicionamiento de poder entre una autoridad y uno que se está creando, convirtiéndose, claro, en esclavo, mientras que la otra se convierte en amo. Sin embargo, el reconocimiento del amo pierde valor al provenir de una conciencia no plenamente libre. Esto que está diciendo aquí la filosofía de Hegel, que el reconocimiento del amo, ¿por qué es un amo? Porque hay otro que se somete. En el primer momento en que desaparece el que se somete, pierde su poderío. Esto es lo que pasa cuando encontramos la interdependencia en nuestra vida. Y ya la vida, la relación más que todo, no la vida, la relación padre e hijo pasa a otra etapa. Cuando encuentra el sujeto su interdependencia y puede encontrar su plenitud, sus objetivos de vida, la relación de amo y esclavo se pierde entre la madre y el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo o la hija logra esclarecer cuáles son sus habilidades, su contenido, su vivencia, su congruencia, sus desatinos. Y la madre, aunque sigue siendo madre, sigue siendo la que le dio la vida, ya no es la que le da la pauta a la persona de qué es lo que debe hacer o decir, sino ya se convierte en una referencia
arquetípica, fuerte, de orientación o de sabiduría, pero no es quien quien le orienta directamente. No sé si me logro explicar. Cuando el sujeto ya llega a una plenitud de vida, pongamos una etapa adulta, ya ha pasado por toda esa evolución de la búsqueda de su identidad temprana, posterior a la adolescencia y una vida adulta, dice, bueno, esta es la persona con que yo que quiero ser, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que no quiero hacer, esto es lo que quiero trabajar, esto es lo que no quiero trabajar, esto es con la persona que me quiero casar, esta es la persona si yo no me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener familia, quiero tener este trabajo, pero en mi propia característica, con mi propia identidad, ya ahora utilizando referencias de mi madre, pero no haciendo lo mismo que hizo mi madre. Y obviamente mi padre también, ¿no? Pero hay una característica, vuelvo y lo menciono, y no quiero caer en la redundancia, que es más fuerte la maternidad en este sentido que la paternidad. La paternidad es la que nos da estructura, que nos da normativa, que nos da reglas para que se cumplan estas acciones, y la madre es la que nos da la inspiración, la que nos da la vida en el sentido de entendimiento de los dramas de la misma experiencia. Porque primer drama de la experiencia que pasamos, pues nos causa una inquietud que fue generado por su propia vida. O sea, venimos de ella. Venimos de ella. Entonces, Hegel dice, claro, es que desaparece el poder de aquel que ya es esclavo y ya no es esclavo, sino ya es interdependiente. Y a lo mejor ese se puede convertir en un amo, porque así va creando, co-creando en otras personas también su propia experiencia. Esto es muy interesante. Bueno, vamos a irnos rapidito a los conceptos de Klein, porque ya entendiendo estos conceptos hegelianos, ok, vamos a entrar en las etapas que dice Klein, Melanie, con la teoría objetal, las relaciones objetales. El primer estadio, ¿sí? La primera posición que tenemos es la relación objeto interno. ¿Sí? De hecho, ella en vez de etapas va a decir posición, la posición, las posiciones. Cada uno de estos que estoy aquí presentando son 4 posiciones. La primera es la relación con objetos internos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el bebé internaliza representaciones y figuras significativas, objetos internos que influyen en su mundo emocional. Internamente en la inconsciencia del niño va relacionando los objetos, que estos objetos influyen en sus emociones, en sus sentimientos. Va internalizándolo, que hay una relación con lo que siente, con lo que observa experiencialmente, en la experiencia, en lo empírico, la relación, cómo le habla la madre, cómo se siente la madre. Y este primer punto es un proceso que pasa tanto en la vida intrauterina como posterior. O sea, los sentimientos de la madre son los sentimientos del hijo. Lo que siente la madre también los adopta el hijo. Y aquí hay un mecanismo inconsciente que se está desarrollando, ¿no? En esa unidad simbiótica. La segunda posición es la esquizoide paranoide. ¿Y qué quiere decir la esquizoide paranoide? No es esquizofrénico, no tiene nada que ver con psicosis ni neurosis. Tiene que ver una etapa que Klein le dio esta característica y le dio ese nombre, es una fase temprana, que son los primeros meses posterior al parto, en que hay ese mecanismo de escisión o maniqueísmo en separar, y al ver que tenemos un mundo satisfactorio, armonioso, seguro, pero que cambia inmediatamente en inseguridad, en bulla, en inquietudes, porque así es la vivencia, relacionamos que algo es bueno y algo es malo. Situaciones buenas, situaciones malas. ¿Y cuál es el primer vínculo que tenemos con nuestra madre? No es ni con la esencia de ella, ni lo que representa a ella, sino con sus pechos, o sea, sus pechos, sus senos. Porque la relación primaria, inmediata que tiene un infante es con el pecho de la madre. El pecho de la madre, la leche, va a decir
Se me fue el autor. El arte de amar. Eric Fromm. Que todas las mujeres pueden dar leche. Todas las madres dan leche. Pero la madre que transforma da leche y miel. Da leche y miel. La leche representa la materialidad y la miel representa la espiritualidad. Para el autor del arte de amar, Eric Fromm. Entonces tiene mucha relación con lo que va a hablar Klein acá. ¿Qué quiere decir? Que después del suceso del drama que nos daba la vida intrauterina, de satisfacción, de seguridad, el salvavidas posterior en la vida extrauterina o en la vida fuera del vientre, cuando escuchamos ya, nos damos el primer llanto, el llanto de inseguridad, el llanto del no saber a dónde estamos, el llanto de saber de lo inexplicable. El salvavidas seguro que nos da placer y nos da un vínculo de placer, de seguridad, de bienestar, es el pecho. Porque la unidad de nuestros labios con el pecho materno es una unidad no solamente material, no es una unidad solamente psicológica, es una unidad también emocional. Hay una unidad allí en que nos da seguridad al sustraer, al chupar ese líquido que es el calostro de nuestra madre, nos está dando también, miren que hay un tema biológico porque hay una unidad que nos da un equilibrio en nuestra, nos da anticuerpos y todo lo demás, pero hay un vínculo de unidad que nos da seguridad y empezamos, interesante la tesis de Klein, a recordar o a añorar el paraíso perdido, el Edén perdido, que era la vida intrauterina. Todo lo que habíamos acontecido en nuestra vida intrauterina, dentro del vientre, vamos a tener volver a sentir nuevamente ese placer en el pecho de nuestra madre. Pero, oh sorpresa, que ese pecho no puede ser para siempre. Ese pecho es en momentos. Y la madre también nos separa o nos separan de ese pecho, para hacer otras realidades de la vida, otro acontecimiento. El niño inconscientemente empieza a un posicionamiento esquizoparanoide. ¿Qué quiere decir esquizoide? Que divide. Esquizoide quiere decir división. Paranoide, que no tiene sentido, que no le da sentido, porque el niño no puede integrar en su conciencia que desde el mismo origen donde viene el acontecimiento bueno que le da pecho, desde el mismo punto de origen viene el acontecimiento, desde ese mismo origen viene quien nos quita el pecho, que es nuestra madre. O sea, él divide que hay un pecho bueno, que nos da vida, que nos da alimento, que nos da nutrientes, que nos da deseo, nos da armonía, y hay un pecho malo, que nos los quitan, que se va, que se aleja, que crea angustia. Aquí tendrían que ustedes posteriormente, y ojalá podamos en clase meternos en la cabeza de Schopenhauer, donde va a decir que la angustia es parte de la naturaleza, porque en el primer momento en que teníamos nuestros vientres, en nuestros labios, el pecho de nuestras madres, nos crearon la angustia que va a ser la representación de las angustias de la vida. Qué interesante, esto es poderoso. O sea, lo que vamos a acontecer después si ese momento no es asimilado equilibradamente y donde se inclina la balanza a un solo lado, vamos a ver posteriormente las representaciones de sucesos de personas que no pueden armonizar las separaciones, los duelos, los despidos, la muerte, la vida, como se presenta, como se arroja. Estos son los primeros meses fundamentales de nuestra vida. Aproximadamente a los 4 a 6 meses de vida, el niño inconscientemente llega a una conclusión, que el mismo pecho que me daba seguridad es el mismo pecho que me lo negaba. Y esto suena rapidito y así como tranquilo,
Pero inconscientemente entra el sujeto en una depresión. Ojo, no es la depresión existencial, ontológica que padecemos los seres humanos ya de adultos, pero que sí tiene que ver mucho en la contribución de esta primera etapa, donde descubrimos que nuestras madres, el que nos crea el vínculo, es la misma que nos da la insatisfacción. Y miren que la inconsciencia se aproxima a lo real, que ya nuestra conciencia posterior lo enfatiza. Cuando uno se decepciona de nuestros padres, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando hubo una etapa en nuestra vida que nos decepcionamos porque lo que idealizamos de nuestros padres no era tal cual, y encontramos que también nos hacían nuestra vida de cuadrito, en ese pensamiento quizás de preadolescente, adolescente, ya la inconsciencia lo había trabajado, ya lo había descubierto. O sea que en el momento que uno descubre que nuestros padres pueden ser decepcionantes, ojo, con el buen sentido, es una representación de lo que ya la inconsciencia había descubierto en sus primeras etapas de vida. Al parecer, en los 4 o 6 meses, el bebé integra el objeto, que es uno solo, generando culpa y deseo de reaparición. ¿Y qué es este tema de culpa? Tanto que yo he reprimido a mi madre y le he dicho que es, o sea, he descubierto, es como decir, si la inconsciencia tuviera palabras, ¿no? El niño podrá decir, la misma madre que me da placer es la que me da angustia, pero las integra sabiendo de que ella sopesa más el momento de placer, el momento de placer, el momento de armoniosidad, el momento de amor, de generosidad. Entonces existe una cierta depresión de angustia de conocer que habíamos juzgado mal a nuestra madre. Estoy dándole en términos, palabras ya de adulto a una inconsciencia que se está creando. O sea que le causa un malestar al niño, a la inconsciencia del niño, el poder visualizar que la misma madre que le daba bienestar es la misma madre que le niega el bienestar. Hagamos memoria de nuestras primeras infancias, quizás no a los meses, porque eso va a estar difícil, pero no nos sentíamos muy mal, cuando, a lo mejor lo digo de testimonio o de experiencia particular, nos sentíamos muy mal que mi mamá se quedara un buen día en la casa y que dejara de trabajar. Nos sentíamos muy bien el día que mi mamá se nos cuidaba, estaba en la casa, estaba ahí en casa, nos daba comida, pero posterior tenía que ir a trabajar. Y nos quedábamos llorando porque nuestra madre se iba, pensando que ya no la íbamos a volver a ver. Y cierta manipulación entre el llanto para que se quedara. Bueno, allá hay ese mecanismo de esa posición depresiva que va a decir Melanie Klein que empieza en los 4 o 6 meses de edad. Y hay otro posicionamiento, otra posición que es ansiedad y defensa, la ansiedad temprana y defensa, que es la proyección e introyección, son la base de la vida mental. Y eso es ya posterior a los 4 o 6 meses de edad. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es una ansiedad? No es una ansiedad de futuro, ni mucho menos. Es una ansiedad de búsqueda hacia lo saciable, a lo que le da bienestar, y defensa de eso interpretativo que puede ser para el niño inseguro y peligroso. O sea, hay una etapa en ese desarrollo de esa inconsciencia del infante en donde ya va a tener mayor posicionamiento el que debe estar presto a las situaciones que acontece en la misma vida. Ansiedad y defensa. Ansiedad y defensa. Miren qué interesante que esto, Melanie Klein, alguien me dijo la otra vez, ¿cómo sabía Klein todo este tema del infante? Bueno, uno, por los trabajos que ella hizo con los infantes, porque va a decir algo muy interesante Klein, que
si para la inconsciencia el sueño era la manera de manifestar la realidad de lo que identificaba, o sea, el sueño es el mecanismo, el vehículo donde se trasladan los pensamientos de la inconsciencia. Klein va a decir, el juego es el mecanismo donde los niños manifiestan su inconsciencia. Entonces, claro, a la observación de las realidades, de las manifestaciones y de las ideas que tenían los infantes por medio del juego, ella logró llegar a estas tesis, a estas hipótesis que luego la argumentó como tesis, porque estamos estudiando Klein, pero vamos a ver después Lowry o Winnicott, que van a enfatizar esto que nos habló Klein. Entonces, son 4 posicionamientos. Estos posicionamientos, a diferencia de las etapas de Freud, van a decir que para Freud era una etapa de desarrollo. Tú pasabas una etapa 1, etapa oral, después etapa, no recuerdo ahora, anal, ibas pasando en etapa. Para Klein, esta etapa, cada uno de estos no son etapas, estos posicionamientos puede ser la habilidad o la capacidad de una persona de poder evolucionar o desarrollarse en la vida o retraerse. En un proceso de terapia dinámica hay que analizar estos posicionamientos de los primeros momentos de la vida de una persona, a saber si quizás las relaciones humanas que tiene de adulto han sido influidas por estos posicionamientos primarios de su propio desarrollo, de su propia vida. Entonces, repetimos, relaciones con objetos internos, la manera con que el niño se relaciona con los sentimientos en función de lo que está externamente. El posicionamiento esquizoide paranoide, donde identifica que hay situaciones buenas o malas, un pecho bueno y un pecho malo. O sea, hay un pecho bueno y un pecho malo. Luego, en un posicionamiento depresivo, es que descubre que ese mismo pecho que le daba bienestar es la que le da insatisfacción, y posterior, pues, un mecanismo de ansiedad y defensa, porque descubre que no se puede fiar de nada. No se puede fiar de nada. Es la experiencia de la vida, los dramas de la vida. Dentro de los dramas de la vida, la angustia es parte de ellos, porque nos ayudan a encontrarnos, nos ayudan a saber quiénes somos realmente. Bueno, estas son las... quería yo realizarlo de esta manera. Espero que si alguien tenga dudas, preguntas, podamos vernos en la próxima clase. A ver, voy a dejar de presentar. Ok. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene alguna pregunta, en las clases posteriores podamos ver, porque vamos a seguir, por ejemplo, con las teorías de Bowling, sobre todo con la relación de los objetos transicionales de Donald Winnicott, por ejemplo, la relación del inconsciente y los mecanismos de defensa, y posteriormente entrando lo que es las terapias dinámicas breves, que es lo último que vamos a estar viendo en esta clase. Bueno, si alguien tiene pregunta o duda, posteriormente lo vamos a estar desarrollando en nuestras siguientes clases. Que tengan todos excelente día, noche, tarde, donde se encuentren. Saludos.